Estimados amigos y hermanos, tenemos hoy día un tema muy importante que tuvo que ver con la consagración en el Antiguo Testamento. Me estoy refiriendo a los casos de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú fueron hijos de Aarón, del sumo sacerdote Aarón, hermano mayor de Moisés. En el año 1500 aproximadamente, Dios manda en visión, le da una visión a Moisés para que confeccione el tabernáculo de reunión o el santuario terrenal, que era desarmable, era portátil, y lo usaron durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Pero las personas deberían ser consagradas para el sacerdocio. Tan es así que en un momento Dios le va a prohibir el consumo de alcohol o vino. Vamos a ver por qué. También Dios requiere, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, completa consagración. En la inauguración vino todo el pueblo, la tribu de Leví, obviamente, la tribu privilegiada porque se dedicaba exclusivamente, estaba consagrado al servicio único a Jehová, a nuestro Dios. El resto diezmaba para que estos vivan en forma consagrada. Se refiere lo que equivaldría a los ministros de ahora, los pastores, ancianos y diáconos, y todo hombre y mujer que quiera ser consagrado y ser usado en el ministerio santo de Dios. Pues bien, en el día de la inauguración, ya con los sacrificios, con los corderos descuartizados, muertos, lavados y expuestos en el holocausto, descendió fuego del cielo de parte de Dios y consumió a las víctimas. Y ese fuego debería ser guardado como siervos todos los sacerdotes. Aarón, sus cuatro hijos fueron Eleazar, Itamar, Nadab y Abiú. En esta consagración se ve el papel de siervos absolutos a Aarón y a toda la casa de Aarón. Siendo él sumo sacerdote, tuvieron que dedicarse a cuidar el fuego sagrado que vino del cielo. Con ese fuego se quemaban todos de por vida, iban a dedicarse a cuidar, porque había una tribu que incluso se turnaban para guardar con celo sagrado todo lo de Dios. Ese fuego servía para los holocaustos, para las brasas del altar del incienso del lugar santo. Y también había el fuego común que usaba el resto del pueblo para sus alimentos, para sus comestibles. Ese era fuego común. Pero todo el fuego que se usaba era de procedencia divina. Dios hizo descender en la inauguración del altar de los holocaustos el fuego de Dios. Después de la dedicación del tabernáculo, fueron consagrados sacerdotes para su oficio sagrado. Estos servicios requirieron 7 días y en cada uno de ellos se cumplieron importantes ceremonias. Al octavo día principiaron su ministerio. Ayudado por sus hijos, Aarón ofreció los sacrificios que Dios estipulaba, y alzó sus manos y bendijo al pueblo. Todo se había hecho conforme a las instrucciones de Dios, y el Señor aceptó el sacrificio y reveló su gloria de una manera extraordinaria. Descendió fuego de Dios y consumió la víctima que estaba sobre el altar. El pueblo vio estas maravillosas manifestaciones
del poder divino, con reverencia y sumo interés. Las tuvo por señal de la gloria y el favor de Dios, y todos de una a una elevaron sus voces en alabanza y adoración, y se postraron como si estuviesen en la inmediata presencia de Jehová. Pero bien pronto cayó una calamidad repentina y terrible sobre la familia del sumo sacerdote Aarón. A la hora del culto, cuando las oraciones y las alabanzas del pueblo ascendían a Dios, dos de los hijos de Aarón tomaron cada uno un incensario y quemaron incienso para que ascendiera como agradable perfume ante el Señor. Pero violaron las órdenes de Dios usando fuego extraño. Para quemar el incienso se valieron de fuego común en lugar del fuego sagrado que Dios mismo había encendido y cuyo uso había ordenado para este objeto. A causa de este pecado salió fuego delante del Señor y los devoró a vista del pueblo. Después de Moisés y Aarón, Nadab y Abiú ocupaban la posición más elevada en Israel. Habían sido especialmente honrados por el Señor, y juntamente con los 70 ancianos se les había permitido contemplar su gloria en el monte. Pero su transgresión no debía disculparse ni considerarse con ligereza. Todo aquello hacía su pecado aún más grave por el hecho de que los hombres hayan recibido gran luz y como los príncipes de Israel hayan ascendido al monte, hayan gozado de la comunión con Dios y hayan morado en la luz de su gloria, no deben lisonjearse de que puedan después pecar impunemente. No deben creer que porque fueron así honrados, Dios no castigará estrictamente su iniquidad. Este es un engaño fatal. La gran luz y los privilegios otorgados demandan reciprocidad, que debe manifestarse en una virtud nada menos que esto. Las grandes bendiciones o privilegios no debieran adormecer a los hombres en la inseguridad o en la negligencia. Nunca debieran dar licencia para pecar, ni debieran creer los favorecidos que Dios no será estricto con ellos. Todas las ventajas que Dios concede son medios suyos para dar ardor al espíritu, celo al esfuerzo y vigor en el cumplimiento de su santa voluntad. En su juventud, Nadab y Abiú no habían sido educados para que desarrollasen hábitos de dominio propio. La disposición indulgente del padre de Aarón, su falta de firmeza en lo recto, le habían llevado a descuidar la disciplina de sus hijos. Les había permitido seguir sus propias inclinaciones. Los hábitos de complacencia propia, practicados durante mucho tiempo, los dominaban de tal manera que ni la responsabilidad del cargo más sagrado tenía poder para romperlos. No se les había enseñado a respetar la autoridad de su padre y por eso no comprendían la necesidad de ser estrictos en su obediencia a los requisitos de Dios. La equivocada indulgencia de Aarón respecto a sus hijos preparó a estos para que fueran objeto del castigo divino. Dios quiso enseñar al pueblo que debía acercarse a Él con toda reverencia y veneración, y exactamente como Él indicaba. El Señor no puede aceptar una obediencia parcial. No basta que en el solemne tiempo el culto casi todo se hiciera como Él había ordenado. Dios ha pronunciado una maldición sobre los que se alejan de sus mandamientos
y no establecen diferencia entre las cosas comunes y las santas. Declara por medio del profeta: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. Ay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Los que dan por justo al impío por cohechos y al justo quitan su justicia. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Esto está en Isaías capítulo 5. Nadie se engañe a sí mismo con la creencia de que una parte de los mandamientos de Dios no es esencial, o que Él aceptará un sustituto en reemplazo de lo que Él ha ordenado. El profeta Jeremías dijo: ¿quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? Dios no ha puesto ningún mandamiento en su palabra que los hombres puedan obedecer o desobedecer a voluntad sin sufrir las consecuencias. Si el hombre elige cualquier otro camino que no sea el de la estricta obediencia, encontrará que su fin son caminos de muerte, según Proverbios 14:12. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos que quedaron: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre ustedes. Moisés, el gran jefe, recordó a su hermano las palabras de Dios: en mis allegados me santificaré, y en presencia del pueblo seré glorificado. Levíticos capítulo 10, 6 y 7. Aarón guardó silencio. La muerte de sus hijos, aniquilados sin ninguna advertencia, por un pecado terrible que él reconocía ahora como resultado de su propia negligencia en el cumplimiento de sus deberes. Entristeció angustiosamente el corazón del padre, pero no expresó sus sentimientos, no le guardó luto. No debía hacer ninguna manifestación de dolor que demostrara simpatía por el pecado, porque Dios mismo los había matado a sus hijos. Él no debió tener tristeza ni guardarle luto. Él debió ser fiel a Dios. No debía obrar en forma que pudiera inducir a la congregación a murmurar contra Dios. El Señor quería enseñar a su pueblo a reconocer la justicia de sus castigos para que otros temieran. Había en Israel algunos a quienes la amonestación de este terrible juicio podría evitar que abusaran de la tolerancia de Dios hasta el extremo de sellar también su propio destino. La amonestación divina se hace sentir sobre la falsa simpatía hacia el pecador, que trata de excusar su pecado. El pecado adormece la percepción moral, de tal manera que el pecador no comprende la enormidad de su transgresión, y sin el poder convincente del Espíritu Santo, permanece parcialmente ciego en lo referente a su pecado. Es decir, los siervos de Cristo deben enseñar a estos descarriados el peligro en que están. Los que destruyen el efecto de la advertencia, cegando los ojos de los pecadores para que no vean el carácter y los verdaderos resultados del pecado, a menudo son lisonjeados de que en esta forma demuestran su caridad. Pero lo que hace es oponerse directamente a la obra, pero lo que hacen es oponerse directamente a la obra del Espíritu Santo de Dios e impedirla.
Arrullan al pecador para que se duerma al borde de la destrucción. Se hacen partícipes de su culpa y asumen una terrible responsabilidad por su impenitencia. Muchísimos han descendido a la ruina y a la tumba como resultado de esta falsa y engañosa simpatía. Esto explica que muchos pastores, muchos misioneros, ancianos, encargados de administrar la palabra, de administrar y guiar y pastorar a la grey, ellos por querer hacer parecer que son caritativos, por querer aparecer como que tienen más caridad y más bondad, se vuelven cómplices del pecado de sus colegas. Y esto es lo que Dios está en contra, por eso que mató a 2 hijos de Aarón, a Nadab y Abiú, y lo hizo delante del pueblo, y Dios no lo advirtió, simplemente porque estos ofrecieron fuego extraño a Jehová. Es decir, el pecado de Nadab y Abiú es el pecado de muchos ministros, de falsos ministros, que le dan, que ponen su acotación personal, que le ponen su participación propia, ofrecen fuego extraño a Jehová. Si en el tabernáculo hay hasta fuego. Cuando Pablo habla de la inutilidad del hombre, es que el hombre no puede hacer nada. Todo estaba en el santuario para solamente ser un siervo más, junto con Aarón y el resto de los levitas que participaban en el cuidado durante todo el año, en los quehaceres. Así también se comete pecado cuando se usa fuego extraño a Jehová. Trajeron ellos fuego común, fuego de leña, fuego de sus casas, y lo ofrecieron. Se engreyeron. Creen que Dios lo iba a aceptar porque fueron ungidos, y de verdad son ungidos como pastores. Estos fueron ungidos como sacerdotes. Ellos le iban a suceder a Aarón, pero Dios los mató, y Dios les prohibió que le guarden luto. No te pongas en la esquina del campamento para que no te guarden, para que no te den el pésame, porque yo hice sacar fuego delante de mí y consumí a tus hijos. Y también se destaca esto de que él era muy estricto con las cosas de Dios, Aarón, pero no fue estricto con sus hijos, con su familia. Él fue muy condescendiente, pero Dios no perdona, porque tú no le vas a servir a tu padre o a tu madre, tú le vas a servir a Dios. Y eso tenían por característica consumir lo que alegra el corazón, y es verdad, es el vino. Por eso que Dios prohíbe toda clase de consumo de alcohol, como vamos a ver, porque eso embota. Y esto, lo que vas a escuchar, no te lo dice ningún médico ni psicólogo o muchos pastores, porque hay hombres y mujeres en las iglesias sin discernimiento. No saben qué es malo y qué es bueno. Dice así: nunca hubieran cometido Nadab y Abiú su fatal pecado si antes no se hubiesen intoxicado parcialmente bebiendo mucho vino. Sabían que era menester hacer la preparación más cuidadosa y solemne antes de presentarse en el santuario donde se manifestaba la presencia divina, pero debido a su intemperancia se habían descalificado para ejercer su santo oficio. Su mente se confundió. Eso es lo que hace el alcohol en cualquiera de sus presentaciones. No solamente estaba prohibido cuando se van a la iglesia o se van al templo a ejercer su
su ministerio, sino el resto de los 6 días de la semana. También no debieran consumir esto. Su mente se confundió. Estoy refiriéndome al porqué del pecado de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Su mente se confundió y se embotaron sus percepciones morales, de tal manera que no pudieron discernir la diferencia que había entre lo sagrado y lo común. A Aarón y a sus hijos sobrevivientes se les dio la amonestación. Y esta amonestación está en Levítico capítulo 10, versículos 9 y 11. Dice así la palabra: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando hubiereis de entrar en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones, y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho. El consumo de bebidas alcohólicas tiene el efecto de deliberar el cuerpo. El consumo de bebidas alcohólicas tiene el efecto de debilitar el cuerpo, confundir la mente y degradar las facultades morales. Impide a los hombres comprender la santidad de las cosas sagradas y el rigor de los mandamientos de Dios. Todos los que ocupan puestos de responsabilidad, sagrada debían ser hombres estrictamente temperantes, para que tuviesen lucidez para diferenciar entre lo bueno y lo malo, firmeza de principios y sabiduría para administrar justicia y manifestar misericordia. También tienen papeles de juzgar, pero en el sentido bíblico que se debe hacer, diferenciar entre lo bueno y lo malo. Son juicios de valor, que estamos obligados a tenerlo. Pero aquel que consume con cierta frecuencia drogas o alcohol, porque también son dañinos como las drogas, sino que este mundo te ha engañado, que como es legal, es bueno, pero todo lo que es legal o lícito, no todo conviene a los hijos de Dios, al resto sí. La misma obligación descansa sobre cada discípulo de Cristo. El apóstol Pedro declara: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Estoy leyendo 1 de Pedro 2:9. Dios requiere que conservemos todas nuestras facultades en las mejores condiciones, a fin de poder prestar un servicio aceptable a nuestro Creador. Si se ingieren bebidas intoxicantes, producirán los mismos efectos que en el caso de aquellos sacerdotes de Israel. La conciencia perderá su sensibilidad al pecado. Y esto es muy cierto. Todos los que consumen de alguna forma alcohol con cierta frecuencia no saben de lo que está bien o está mal. Su conciencia pierde la sensibilidad al pecado. Cuando se consume alcohol, se habla cosas que el Espíritu Santo es contristado. Contristan al Espíritu Santo y los abandona. Por eso que estos cometen cosas indebidas que después trae consecuencias de por vida, irreparables. Dios requiere que conservemos todas nuestras facultades en las mejores condiciones, a fin de poder prestar un servicio aceptable a nuestro Creador. Si se ingieren bebidas intoxicantes, producirán los mismos efectos que en el caso de aquellos sacerdotes de Israel. La conciencia perderá su sensibilidad al pecado y con toda seguridad se sufrirá un proceso de endurecimiento en lo que toca a la iniquidad, hasta que lo común y lo sagrado pierda toda diferencia de significado.
Los que acostumbran a beber, a consumir drogas o un tipo de alcohol, trae los mismos efectos. No saben discernir. No saben si en su trabajo están mintiendo o están diciendo la verdad. No saben si están ganando bien o están robando. Pierden ese sano juicio, ese estrés. Y también en cosas indebidas, por supuesto. Creen que lo prohibido es aceptado porque sus emociones se depravan más de lo normal. ¿Cómo podremos entonces ajustarnos a la norma y a los requerimientos divinos? Ahora voy a leer 1 Corintios 6:19, 6:20, 1 Corintios 10:31 y 1 Corintios 3:17. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? De nuevo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. A la iglesia de Cristo de todas las edades se le dirige esta solemne y terrible advertencia: si alguno violare al templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Estimados hermanos y amigos, hasta aquí hemos llegado en otro estudio. Nos veremos en otra siguiente oportunidad. Que Dios los bendiga. Gracias.